Bien, vamos a ubicarnos por favor en Proverbios capítulo 21. Proverbios 21, vamos a comenzar el estudio de este capítulo del libro de Proverbios. Sabiduría del Dios al alcance de todos. Le hemos titulado esta serie que ya tenemos tiempo. Pero cómo el Señor nos permite conocer. La sabiduría, hermanos, no es un asunto simplemente donde yo sé algo, sino que es donde yo puedo aplicarlo correctamente como Dios quiere que lo apliquemos. Por lo tanto, vemos que hay muchas repeticiones en este libro. ¿Okay? Un método clásico de enseñanza se llama eso. Repetir, repetir, repetir. Bien. Vamos con el Proverbios 21, para los que se preguntan, ¿verdad? Sí, estamos de fiesta porque estamos en plan vacacional para los niños. Entonces, bueno, estamos contentos porque los niños siguen aprendiendo de nuestro Señor aquí en esta iglesia. Proverbios 21. Vamos a leer, hermanos, los primeros 2 versículos del capítulo 21 y los últimos 2 versículos del capítulo 21. Los primeros 2 y los últimos 2. Dice la palabra del Señor. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Últimos 2 versículos, versículo 30 y 31. No hay sabiduría ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Una de las marcas distintivas de la teología calvinista y reformada, o que nos diferencia de otras denominaciones evangélicas o protestantes, es que calvinistas y reformados proclamamos, exaltamos y elevamos y tratamos de que se note lo que es la doctrina o el concepto de la soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Este es uno de los temas que más nos identifican y que más nos diferencian entonces de otras personas. Dependiendo en cómo usted hable o como alguien hable o se exprese, aunque se identifique como cristiano, pero como hable o se exprese respecto a la doctrina de la soberanía de Dios, uno se puede dar cuenta qué tan reformado es o qué tan cristiano es, o qué tipo de cristiano es y qué tipo de reformado puede llegar a ser. Un hermano de nuestra iglesia, recuerdo que cuando lo estábamos entrevistando para la membresía de la iglesia, nos comentó que cuando él llega a nuestra iglesia, una de las frases que nosotros nombramos mucho en las predicaciones, es hablar de soberanía, soberanía, soberanía de Dios, soberanía de Dios. Y él me contaba, me decía, pastor, eso no se me quitaba de la cabeza. Yo no había escuchado esta palabra, o por lo menos en las iglesias donde yo había estado antes, no había visto este énfasis que hace en esta iglesia reformada. Soberanía, soberanía. Y cuando él investigó de la palabra soberanía, él se sorprendió y amó más al Señor, me dice. Y ahí dije, wow, mi Señor es grande. Si este es el Dios de la Biblia, ese es el Dios que yo exalto. Entonces podemos preguntar, ¿qué es la soberanía entonces? ¿Qué es soberanía? La palabra soberanía se refiere a la absoluta autoridad y ejercicio de gobierno de Dios sobre todas sus criaturas. Vuelvo a repetir. Es la autoridad, esa es soberanía de Dios, autoridad y ejercicio de gobierno que Dios ejerce sobre cada una de sus criaturas o sobre todas las criaturas que están bajo su dominio. Preguntamos, ¿quién está bajo el dominio de Dios? Todo el mundo. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud,
Si eso fuera simplemente, o se dejara el Salmo 24 solamente allí, de Jehová es la tierra y su plenitud, podríamos decir, bueno, Dios tiene soberanía sobre la creación inanimada. Pero dice, el mundo y los que en él, es decir, ellos están dentro del radio de acción o de poder de influencia de Dios sobre ellos. Dice, el mundo y los que en él habitan. Entonces, hermanos, decir que Dios es soberano no significa que Él solamente tiene autoridad y que puede ejercer un dominio, un poder sobre las criaturas. No, eso no significa soberanía. Soberanía significa que Él efectivamente ejerce su autoridad sobre todas las criaturas. No es simplemente una posibilidad, sino que Él lo ejerce siempre, todo el tiempo. Él está gobernando a todo el mundo, a todas sus criaturas. Alguien llegó a comentar lo siguiente en cuanto a la soberanía de Dios. Dice, la soberanía de Dios no está limitada, ni está dada a Él, como si fuera un poder delegado. Es sin límite, es el derecho personal de Dios. Dios no es el gobernador de alguna clase de democracia en la cual Él gobierna por voluntad de la gente. No, su gobierno y autoridad le pertenecen exclusivamente a Él mismo. Y Dios ejercita o ejerce completamente este gobierno en toda su creación. Él es el soberano, nada ni nadie escapa de esta regla. Él gobierna sobre todo y sobre todos. A diferencia de los ídolos muertos, como dice en el Salmo 115, versículo 3, que dice que ellos tienen ojos, los ídolos son hechos por hombres. ¿Quién es mayor que ese ídolo? Entonces, el ídolo tuvo que esperar que lo crearan, pero obviamente no espera porque no tiene conciencia. Pero dice, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. No es solamente querer hacer algo o formarlo, sino hacer todas las cosas que ocurren. Todo lo que quiso ha hecho. Bueno, hermanos, ese es el tema principal de Proverbios capítulo 21. Todo Proverbios 21 tiene un tema en particular, la soberanía de Dios. Son 3 temas, hoy vamos a desarrollar el primero de ellos. 3 temas que nos hablan de la soberanía de Dios en Proverbios capítulo 21. Número 1, vamos a notar que el primer tema nos habla de la soberanía de Dios sobre todos los hombres. Sobre todos los hombres. En segundo lugar, vamos a ver la soberanía de Dios en su adoración. Cómo Él ejerce soberanía en la adoración que Él espera de todos los hombres. ¿Okay? En su adoración. Y en tercer lugar, vamos a ver la soberanía de Dios sobre la providencia que experimentan todos los hombres. Vuelvo a repetir, los 3 temas que vamos a ver desarrollados en el capítulo 21 de Proverbios es, en primer lugar, la soberanía de Dios sobre todos los hombres. Nos va a decir, Dios gobierna sobre cada uno de los hombres, estén donde estén, sean quien sea. En segundo lugar, vamos a ver cómo Dios ejerce su soberanía en la adoración que ellos dan. ¿Ok? La soberanía de Dios en la adoración de los hombres. Y en tercer lugar, nos habla de la soberanía de Dios sobre la providencia que experimenta cada hombre. La providencia que experimenta cada hombre. Esa palabra providencia, por supuesto, la vamos a definir cuando vayamos a este tercer tema. La soberanía de Dios sobre la providencia que experimenta cada hombre. Vamos entonces a desarrollar nuestro primer tema. Es interesante porque nuestro primer tema comienza los 2 primeros versículos abren el tema y lo cierran en los últimos 2 versículos. Es decir, podemos ver los primeros 2 versículos y los últimos 2 versículos y todo lo que está dentro, todo lo que está en medio de estos
4 versículos, entonces podemos decir, bueno, entonces estos versículos están dominando el tema de todo lo que dice ahí. Debemos interpretarlo a la luz de todo lo que está en estos versículos. Versículo 1 y 2 y versículos 30 y 31 es lo que vamos a ver. ¿Qué nos hablan estos versículos? En primer lugar, nos hablan del gobierno de Dios sobre todos los hombres. Yo no sé si usted en algún momento sabe cocinar o ha visto cómo se cocina un pedazo de carne. ¿Qué hacen algunos que cuando cocinan en la parrilla? Lo sellan, ¿cierto? ¿Verdad? Lo dejan un rato por un lado y luego otro rato por otro lado, ¿verdad? Sellan y luego empiezan a cocinarlo a la medida que cada persona desea, ¿cierto? Bueno, algo así está el proverbio. Esta es una carne que está selladita. Vamos a ver los sellos, ¿ok? De esta carne. Soberanía de Dios sobre todos los hombres. 2 cosas por lo menos nos hablan estos 4 versículos. Vamos a ver el primer versículo con el último y el segundo versículo con el penúltimo versículo, ¿ok? Primer versículo y el último. ¿De qué nos habla? Estos 2 versículos, el 1 y el 31, nos hablan acerca de las autoridades civiles. Autoridades civiles. Note, versículo 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Este versículo está tratando principalmente a aquellas personas que están gobernando o ejerciendo poder, soberanía o influencia sobre otros seres humanos. Pero aquí se está presentando que es Dios quien ejerce autoridad sobre ellos. Ellos no gobiernan solo. Dios está mandándolos. Dios está gobernando sobre ellos. Hermanos, la idea principal o presentada aquí es que mientras muchas personas están anhelando el favor de estos reyes, están anhelando la sonrisa complaciente porque voy a obtener un beneficio de estas autoridades, aquí se presenta que estas autoridades dependen de Dios. Muchos hombres dependen de las autoridades, pero aquí se nos presentan que estas autoridades dependen de Dios. Hermanos, puede ser el gobierno más déspota que existe. Puede tener todos los proyectos políticos para sus propios beneficios. Pero de la misma forma con que los ríos se desplazan libremente y con toda la fuerza que quieran, los ríos, ellos están siguiendo un cauce. Libremente, con mucha fuerza, pero hay un cauce. Hay una inclinación que hace que corran. Y esa inclinación los está llevando a un fin. De la misma manera, dice el proverbio, como los repartimientos de las aguas, así. Es una ilustración. Así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Dios no está forzándoles nada. Dios ya les trazó el cauce y el destino de sus vidas. Es lo que está diciendo allí. Nunca terminarán saliendo del cauce que Dios les ha fijado o del destino que Dios les ha prescrito. Daniel capítulo 2, versículo 21 dice acerca de Dios, Él, hablando del Señor, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Es Dios quien al final está gobernando. Hombre que esté en autoridad, hombre que Dios dice, yo quiero que Él esté allí. ¿O acaso no fue o no es lo que dice las Escrituras en cuanto al faraón en los tiempos de Moisés? Yo lo levanté. Dios lo levantó para mostrar en él su poder. Fue el designio de Dios, fue la voluntad de Dios. Dios ha trazado el curso de ellos. George Lawson, el comentarista, dice, esta es la forma ordinaria, o dice, es la forma ordinaria de los hombres
de cortejar el favor de los príncipes y grandes hombres, como si su felicidad dependiera de la sonrisa de los reyes, mientras que tienen poco escrúpulo en perder el favor de Dios. El proverbio nos está diciendo, debemos tener más temor de aquel que tiene más poder que ellos. Y a veces estamos tan cegados, tan comprometidos, tan dependientes de las autoridades civiles que se nos olvida rogar al Señor en cualquier situación. Piense, por ejemplo, en los gobernantes impíos que finalmente hicieron todo lo que Dios quiso que se hiciera. Al final hicieron todo lo que Dios había prescrito, aunque lo hicieron con todo lo que ellos quisieron hacerlo, y ellos son responsables de todas las maldades, pero no Dios. Por ejemplo, tenemos al rey de Asiria. Vayan conmigo a Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10, es muy interesante este capítulo. Isaías capítulo 10, versículo 5 en adelante. Dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar, cortar naciones no pocas. Eso es lo que iba a hacer el rey de Asiria, ¿ok? Sobre las naciones, en este caso sobre Israel del norte. Y es interesante que luego Dios le va a demandar por la forma en cómo él actuó. Versículo 12, en el mismo Isaías 10. Versículo 12 dice: pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión, es decir, yo voy a levantar a Siria y él va a ser mi venganza contra los hijos de Israel que han desobedecido mi ley. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el furor de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos, porque dijo: con el poder de mi mano lo he hecho, con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos, saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos y como se recogen los huevos abandonados. Así me apoderé yo de toda la tierra y no hubo quien moviese ala ni abriese boca y graznase. Es decir, no hay quien impida mi poderío. Y Dios dice: yo lo voy a juzgar por su soberbia. Aunque yo lo voy a usar con mis propósitos santos para disciplinar al pueblo, pero yo lo voy a castigar por su soberbia. Ese es Dios. No solamente es un Dios grande, no solamente es un Dios soberano, sino que en su soberanía Él gobierna con justicia. Y eso es lo que nos dice el versículo 2, pero no vamos todavía. El rey Ciro de Persia, dice en Isaías 45, aproveche que está ahí en Isaías, vamos a seguir leyendo si quieren leer la Biblia. Isaías 45 dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Ciro era un rey persa y Dios le dice: este es mi ungido. Este es mi elegido. ¿Para qué? Dice: al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Está hablando de Ciro, para que él conozca que yo soy Jehová. Estas son palabras que Dios le está diciendo al rey Ciro, no a Israel, sino al rey Ciro.
Yo soy Jehová y ninguno más hay. Sigo leyendo. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Es decir, el poder de Ciro, las decisiones de Ciro iban a redundar para el bien del pueblo de Dios. Y de hecho fue así. Fue Ciro quien dio el decreto para que el pueblo de Israel, luego de sus años de cautiverio, volvieran a Judá. Dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone, que no hay más como yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy el que hago todo esto. Dios gobierna sobre autoridades justas y autoridades injustas. Y Dios gobierna justamente sobre ellos. Vemos también, por ejemplo, el concepto que Nehemías tenía en cuanto a esto, y cuando se le pidió, le dice a Artajerjes, ¿sí? Le dice aquí el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? En Nehemías 2, capítulo 2, versículos de 2 al 4. ¿Estás enfermo? Y entonces dijo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí de gran manera, dice Nehemías, y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Saben qué hizo Nehemías? No solamente le pidió al rey, sino que entendió los repartimientos de las aguas. Así como los repartimientos de las aguas, así está el corazón de este rey en las manos del Señor. Dios lo va a inclinar donde quiera. Y dice que lo que hizo Nehemías fue orar al Dios del cielo. Oré al Dios del cielo. Hermanos, la historia es la historia de Dios. Nada ocurre fuera de lo que Él mismo ha decretado que ocurra. Por eso podemos tener esa confianza, hermanos, que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, porque Él es soberano. Recuerden, su soberanía no significa que Él pueda ejercer dominio, pueda intervenir en el mundo. No, es que Él lo hace efectivamente. Por eso es que Él está guiando absolutamente todo. En la Nueva Versión Internacional, este versículo número 1 de Proverbios 21, dice, en las manos del Señor el corazón del rey son como un río. Siguen el curso que el Señor les ha trazado. Hermanos, este texto no solamente aplica a autoridades civiles, sino a cualquier autoridad delegada en el mundo. Padres, jueces, magistrados, jefes, profesores de universidad. En cualquier esfera donde haya autoridad, este versículo es aplicable totalmente. ¿Por qué? Porque esta autoridad es un hombre, es creación de Dios, y Dios ejerce su soberanía sobre todos, incluyendo a esta persona. Señor, me trata mal. Ora por esa persona para que te trate bien, pues. Pero ora al Señor. No te frustres. Ora a tu Señor, porque el Señor puede inclinar ese corazón, aunque ya Dios lo tiene ya destinado. Entonces, hermanos, esto puede ser un gran consuelo para aquellos que sufren injusticias. Todas las promesas del Señor pueden ser entonces también esperadas con toda seguridad. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo que las puertas ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Podemos esperar esa promesa que se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Dios ha destinado que eso va a ocurrir. Por lo tanto, eso es lo que podemos esperar. Tan sencillo como eso. O por ejemplo, la estabilidad del mundo. Dios dijo, no se dejará la siega, ¿verdad? El frío, el calor. Todos los ciclos van a permanecer hasta el día de Cristo. ¿Podemos estar seguros de eso? Sí, porque Dios lo prometió y Dios se va a encargar de hacerlo porque Él tiene el poder de hacerlo. Y cuando nos promete la salvación en Cristo Jesús, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Somos más que vencedores.
porque el Señor, Dios Todopoderoso, Él es el Todopoderoso, el soberano, Él tiene sus promesas y la va a cumplir porque Él tiene el poder de hacerlo. Dije que el versículo 1 se complementa con el versículo 31, el último versículo. Vamos ahí, último versículo. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Ahora, este versículo está hablando de la autoridad civil en cuanto a su ejercicio de guerra o de justicia. En el caso particular, los caballos están hablando del conflicto militar o conflicto bélico. ¿Quiénes preparaban sus ejércitos? Los reyes. Así que el versículo 1 y el versículo 31 está hablando de la misma clase de personas, aquellos que tienen autoridad, aquellos que planifican, pueden tener estrategias militares espectaculares, pero Dios lo puede desbaratar. Ocurrió con Hitler. Hitler quería apoderarse de todo el mundo, con toda su astucia, con todo lo que él quería hacer, pero Dios lo dejó avanzar hasta donde Dios quiso que él avanzara. No pudo más. No pudo más. Las guerras, hermanos, son ganadas o son perdidas según Dios quiere quién gane y quién pierda. Este texto, hermano, no nos llama a la negligencia. No, pero ¿para qué voy a alistar el caballo? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer lo otro? Al final, si es la voluntad de Dios, eso se va a dar. No es un llamado a la negligencia ni a la pereza. Más bien, nos habla de que Dios asume la responsabilidad humana en su soberanía. Dios asume la responsabilidad humana como parte de su soberanía. Es el gobierno de Dios. Él quiere que nosotros actuemos según lo que Él quiere o lo que Él ha pedido de nosotros. Los resultados siempre se los debemos dejar a Dios, pero los procesos y las decisiones son nuestras responsabilidades. Por eso Él nos deja su palabra y sus preceptos para que decidamos correctamente. Josué capítulo 24, versículo 8, nos habla de estas dos cosas de forma inmediata. Josué 24, 8 dice: y os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra y los destruí delante de vosotros. ¿Quién está hablando en Josué 24, 8? No es Josué. Es el Dios hablando del ángel de Dios que iba delante de Josué. Lea el contexto. Josué 24, 8. Usted lee el contexto anterior, usted se da cuenta que Dios está diciendo: ustedes están allí en la tierra, ustedes ahora han conquistado la tierra porque yo les envié el ángel. Pero ¿quién conquistó la tierra? ¿Quién hizo las guerras? ¿Quiénes se prepararon? ¿Quiénes dieron las 7 vueltas? ¿Quiénes hicieron todas las estrategias de Dios? Josué y el ejército. Pero ¿quién dio la victoria? Dios está diciendo: yo los introduje, pero ustedes hicieron. Aquí está diciendo: yo los entregué en vuestras manos y poseíste su tierra y los destruí delante de vosotros. Pero ellos ganaron la guerra. Ellos fueron diligentes. Ellos hicieron lo que se esperaba. Josué y todo ese ejército de Israel en ese tiempo fueron hombres valientes y esforzados. Aunque al principio Josué se le dice: no temas. Probablemente tenía miedo, ¿cierto? No temas, yo estoy contigo. Pero él fue valiente y esforzado, y toda esa generación también. Su confianza al final no dependía de su astucia, sino de Dios. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es la victoria, es el que da la victoria. Y ellos hacían lo que debían hacer, esperando en la voluntad del Señor. Última parte, hemos visto que Dios, ¿verdad?, gobierna sobre todos los hombres, en primer lugar, sobre todos los que están en cualquier área de autoridad. Aquí específicamente en Proverbios nos habla de la autoridad civil, ¿ok? Pero es aplicable en todas las áreas de autoridad. En segundo lugar, y con esto terminamos, nos habla acerca de el gobierno de Dios sobre todos los hombres en general. Todos los hombres en general. Piensen esto, hermano.
si el corazón de los reyes, aquellos que tienen poder e influencia sobre otras personas, están dependiendo de Dios, cuanto más aquellas personas que son gobernadas por estos hombres. Hermanos, ningún hombre, ningún rey, ningún ciudadano, ni sabio, ni necio, ni pobre, ni rico, ni fuerte, ni débil, ninguno está lejos del control y la soberanía de Dios. Todos están siendo gobernados, pero el versículo 2 es interesante, la forma de gobierno de Dios sobre los hombres. Versículo 2. Todo camino del hombre, en forma general, dice, es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hermanos, aquí se nos habla del conocimiento exhaustivo que tiene Dios de forma particular de cada hombre que existe, que ha existido y que existirá en cualquier lado del mundo. La soberanía de Dios no solamente es sobre todo, sino que es justo sobre todos. Dios lo que va a hacer sobre una persona siempre lo va a hacer de forma justa. Las personas pueden decir, no, es que mi forma de plantear la vida, como yo veo la vida, siempre va a ser mejor que la otra persona, ¿no? Jeremías dice, engañoso el corazón más que todas las cosas, ¿y quién lo conocerá? Dios sí pesa verdaderamente los corazones. Por un lado, nos enseña este texto, el versículo 2 nos enseña, por un lado, que por más que los hombres, que sus acciones, sus pensamientos y sus intenciones sean considerados entre ellos mismos de forma recta, realmente Dios sigue siendo el juez de ellos. Ellos no pueden decir, Señor, pero tú me estás juzgando mal. Tú me estás haciendo pasar esto, tú si eres injusto. No. Pero si yo te he servido toda la vida, ¿cómo me vas a pagar así? Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Nos habla de la soberbia humana. Nos habla del orgullo humano. Aún de las cosas que nosotros podamos hacer para Dios, podemos pervertirlas por nuestro pecado de orgullo. Entonces a veces pensamos, Señor, no me permitas pasar por esta situación o por aquella situación, porque ahora sí estoy haciendo el plan de lectura todos los días, Señor. Tú no puedes cambiar las cosas que van a ocurrir, pero tú puedes confiar de que todo lo que ocurra, dice Dios, pesa los corazones. A veces todas estas cosas que ocurren es para que nosotros nos demos cuenta que nos falta mucho todavía. Muchísimo todavía. No somos tan buenos como pensábamos. No somos tan fuertes como pensábamos. No somos tan santos como pensábamos. Así que el Señor nos hace pasar por cosas para que nosotros veamos el corazón. Mire, realmente esto es lo que pesa tu corazón, papá. Y yo te voy a ayudar. Eso es por un lado, ¿verdad? Los hombres quieren ponerse como juez de sí mismo, de lo que les ocurre a sí mismo, y juez de otros. Pero por otro lado, el texto está enfatizando un punto en particular, hermanos. Nos habla, lo que acabo de decir, del orgullo de los pensamientos de los hombres. Ninguno de sus pensamientos podrá prevalecer ante el juicio escrutador de Dios. Nadie puede hacer cambiar los planes de Dios si se pone a altercar contra Dios. Señor, ¿tú qué? O sea, yo sé que tú eres soberano, pero qué injusto estás haciendo conmigo, porque yo sí he sido bueno, Señor. ¿Quién? Y Dios, ay, verdad. No me acordaba que tú eras tan bueno. Sí, verdad, esta semana sí te portaste bien. ¿Quién puede cambiar los planes de Dios? ¿Quién puede mover el corazón de Dios? Nadie. Nos habla entonces de que los hombres son soberbios, pero Dios siempre va a hacer su soberanía de forma justa. Así que la queja no es parte del léxico del cristiano. Es Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Por cierto, es muy fácil decir esa palabra cuando no nos ha pasado nada. Pero cuando vemos situaciones como le pasaron a una de las familias de nuestra iglesia, decir esa frase es dura. Gracias al Señor que Dios no le quitó
a la esposa de este hermano. Pero, ¿qué hubiese pasado si sí? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Palabras muy difíciles decirlas en estas experiencias, hermano. Así que, sí, hay dolor, pero el Señor sigue gobernando de forma justa. No se olvide de eso. La soberanía de Dios, pero note ese detalle. Señor, tú sigues siendo justo en tu soberanía. Terminamos, hermanos, se nos fue el tiempo. Versículo 30. Dijimos que el primer y el último versículo se complementan de la misma manera como el segundo y el penúltimo versículo de Proverbios 21 se complementan. Nos habla del gobierno de Dios entre los hombres en general. Dios gobierna justamente. Y en el penúltimo versículo, versículo 30, ¿qué dice? Nos sigue hablando de esa soberbia de los hombres, ¿sí? No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Hermanos, nos está diciendo que no hay plan, no hay astucia, no hay argumento, no hay absolutamente nada que dañe, que se oponga, que desvíe, que retrase o que supere la sabiduría y el poder de Dios sobre sus criaturas. De forma negativa, escuche esto, hombres como, por ejemplo, aquellos en la Torre de Babel, hombres como los hermanos de José, como el faraón de Egipto, como Balac y Balaam, como el rey Acab, como Amán, o como Nabucodonosor, o como Sanballat, Tobías y Gesem en tiempos de Nehemías, o como la dinastía herodiana. Todos experimentaron este versículo. Todos experimentaron este versículo. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Pensemos, por ejemplo, en Nabucodonosor. Él quería que los amigos de Daniel, ¿verdad? La palabra sería intimidad, ¿verdad? Y que ellos entonces tenían que adorar su imagen de oro. Entonces, como no lo quisieron hacer, entonces él los iba a doblegar y no se doblegaron. Y él terminó siendo, veo a uno que está con ellos. Otro ejemplo, ellos lo están experimentando, por ejemplo, los Herodes. El Herodes que quiso matar al Señor Jesús recién nacido. Desde ese Herodes hasta aquel Herodes en Hechos 12 que dijo que yo soy Dios, mi pompa, y Dios lo hirió. Que se opusieron contra la iglesia y el Señor Jesucristo. O por ejemplo Amán, aquella astucia para acabar con todos los judíos. ¿Qué pasó con él? Terminó siendo ahorcado en la propia horca que él construyó. O por ejemplo Sanballat, Tobías y Gesem, que quisieron retrasar el muro o el levantamiento de los muros de Jerusalén. No pudieron. Eso se completó. No hay, hermanos, sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová, ni de forma negativa, o por ejemplo, si lo vemos de forma positiva, son de aquellos hombres que lo vieron cumplir en sus enemigos. Por ejemplo, Abraham. Abraham vio cómo el Señor, todas las promesas del Señor se estaban cumpliendo. En Isaac, por ejemplo, Jacob, José. ¿Los sueños de José se cumplieron o no se cumplieron? Sí se cumplieron, aunque los hermanos querían distorsionar eso. Moisés liberó al pueblo. Dios le dijo, tú vas a liberar al pueblo. El faraón se opuso. ¿Qué pasó? Se liberó al pueblo. Esther, Amán, ¿verdad? Quiso destruir a todos y Dios le dio la gracia a Esther con el rey Asuero. Daniel y sus amigos. Nehemías. Los apóstoles, hermanos, la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo va a experimentar este versículo de forma positiva. ¿En qué sentido? Viendo cumplir cómo Dios va a destruir el consejo, la astucia o la inteligencia que se pueda levantar contra el Señor y contra la iglesia del Señor. Daniel capítulo 4, versículo 35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados
como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ese es nuestro Dios. Proverbios 21, entonces, hermanos, es un ánimo, es un aliento para que podamos orar. Orar. ¿Por qué vamos a orar? Porque vamos a ir ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tiene el corazón de todas las personas en sus manos. Así que oremos para que siempre se haga su voluntad. Su voluntad siempre va a ser buena. Romanos 8:31, hermanos, tenemos a Dios de nuestra parte. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el Señor nos ayude, hermanos. Cristo está con nosotros. Nada va a prevalecer contra Cristo y su iglesia. Fue la promesa de Cristo. Dios está gobernando. No ores, Señor, toma el control. Ya el Dios lo tiene. Ayúdame a confiar en tu control, Señor. Porque el control de Dios es justo, bueno y santo. Confía en eso. Señor, nos ayude. Gracias, Señor, por este tiempo. Que esto nos incentive y nos motive a seguir buscando de tu rostro, que nos incentive y motive a buscar, Señor, a buscarte en oración y orar con actitud de agradecimiento, de confianza y de búsqueda de ti, realmente para que se haga tu voluntad en todo momento. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos.